Estoy revisando la guía 4 también, que fue la que nosotros estuvimos trabajando la semana pasada. Y en la guía 4 la alcanzamos a ver toda, pero estuve viendo que el profesor vio los otros ejercicios. Entonces me gustaría enfocarme en la guía 5, que ahora ustedes ya vieron, aparte de ver solamente vector en R2, pasaron a ver vector en el espacio, en R3. Y de esa misma manera, después se podría ver vectores en R4, en R5, y ahí es cuando se empieza a mezclar las matrices que ustedes ya estuvieron viendo con, con la materia de ahora. Porque en el fondo, mientras más dimensiones vamos agregando, va apareciendo una matriz más grande. ¿Ya? Entonces, voy a compartir la guía 5, por si no la tienen a mano, y algunas cosas puntuales que podemos conversar. Bien. Entonces, el apartado A, el apartado B, es el mismo tema que nosotros vimos la semana pasada, ¿ya? Tienen que comprender que trabajar en R2 o trabajar en R3 en el espacio, técnicamente es lo mismo en cuanto a los procesos y en cuanto a las fórmulas que van apareciendo, solamente que se le agrega una nueva dimensión. Pero en sí, la esencia de lo que se trabaja es exactamente lo mismo. Bien. ¿Cómo están respecto a calcular ángulos? ¿Ya lo manejan o les cuesta todavía? Entonces la idea sería que ustedes me fueran contando para ver si profundizo ahí o me voy más adelante, porque esta guía está bastante extensa. Veamos. Yo creo que vamos a partir con el ítem 3, que está un poco más complejo. Entonces del ítem 3 vamos a hacer el número, perdón, la letra D. Entonces lo voy a escribir en la pizarra y de ahí dejo de compartir. Bien, entonces en este ejercicio nos están pidiendo que cumpla dos condiciones, que sea un vector de largo 1/2 y que además el ángulo sea pitercios, que el ángulo θ sea pitercios. Dejar de compartir. Hola Elizabeth, no había leído su mensaje, pero ya está incorporada. Entonces, cuando nosotros teníamos la magnitud de un medio y el ángulo de pitercios, teníamos que tratar de ver alguna representación. Entonces, siempre un plano cartesiano es una buena idea. Pitercios significa que partimos contando desde el eje X hacia arriba. Hola, profe. Sí, hola Elizabeth. ¿Puede correr un poquito la cámara? Hola. ¿Ahí está bien? Ah, sí, ahí, por ahí sí. Gracias por Gracias. avisar. Entonces, tenemos que ver pitercios, que es hacer el ángulo, y luego por aquí va a pasar una recta, que puede ser extenderla a todo lo que nosotros necesitemos, pero mezclamos con que también la distancia, la norma, es 1/2. Entonces significa que hasta donde llegue nuestro puntito, esa distancia de V va a ser 1/2. Entonces, ¿cómo mezclamos ambas informaciones? Para eso, tenemos que recordar
entonces que nuestro valor final tiene una coordenada A y una coordenada B. Podríamos llamar el punto A, B. Eso significa que el X mide A y que el Y mide B, ¿cierto? Y además que el ángulo es pitercios. Entonces, como tenemos dos incógnitas, nos faltaría un valor para poder calcular ya sea con el seno, con el coseno o con la tangente. Y ahí es donde entra el valor de la norma, porque la norma, un medio, viene siendo el vector, viene siendo la hipotenusa. Todo eso es equivalente. Entonces, la medida del vector, la magnitud, o sea, la hipotenusa, es un medio. Y ya con eso, nosotros podemos descubrir el valor de A y el valor de B. Porque para el ángulo de pitercios, A vendría siendo el cateto adyacente. Entonces lo podemos sacar con coseno. Y B vendría siendo el cateto opuesto al ángulo de pitercios. Entonces lo podemos sacar con la función seno. Entonces anotamos al ladito coseno del ángulo, que en este caso es de pitercios, sería cateto adyacente, o sea A, dividido en la hipotenusa, o sea 1/2. Y por otro lado, tenemos que el seno de pitercios, el seno de ese ángulo, es el cateto opuesto, que es B, dividido en la hipotenusa, que es 1/2. El 1/2 que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces sería 1/2 multiplicado por el coseno de pitercios. Eso nos va a dar la componente A. Y acá 1/2 multiplicado por el seno de pitercios nos va a dar la componente B. Tengo la calculadora por acá botada. Aquí está. Entonces, recuerden que hay que colocar la calculadora en radianes. Así que yo la cambio inmediatamente. Ahora está en radianes. Y vemos cuánto es el coseno de pi tercios. Y nos da 1/2. Entonces, 1/2 multiplicado por 1/2 va a ser la componente A. Y eso es 1/4. Y ahora para la componente B sería 1/2 multiplicado por el seno de pi tercios. Seno de pi tercios. Y eso nos da raíz de 3/2. Raíz de 3 dividido en 2. Y eso es la componente B. Entonces multiplicando sería raíz de 3 arriba y 4 abajo, 2 por 2. Y eso es la componente B. Por lo tanto, la conclusión sería que nuestro vector V, que tiene longitud 1/2 y que tiene un ángulo de pi tercios, es el vector A, B, o sea, 1/4, raíz de 3/4. Ahí está. Preguntas con ese ejercicio. Entonces, aquí la parte un poco complicada es que la mayoría de los ejercicios que ustedes les den, tenemos que llevarlo al, a las fórmulas base que nos van dando. Entonces, tenemos que manejar la fórmula del seno, del coseno, de la tangente. Este es fácil cuando es de un solo ángulo, porque, o sea, perdón, cuando es de un solo vector, porque las componentes nos dan las dos direcciones, pero cuando son dos vectores y quiero calcular el ángulo entre ellos, ahí ya se pone un poco más complejo y también tienen que ver esa fórmula, porque ya no son las componentes de un vector ni las componentes de otro, sino que es el producto punto entre ellos dividido entre las normas. Entonces, esas formulitas ustedes tienen que tenerlas presentes, porque dependiendo de la información que nos entregue el problema, tenemos que ver qué fórmula tomamos según los datos. Lo dejo ahí un poquito y lo borro enseguida.
esa es la idea. Voy a volver a compartir la guía. Esa es la idea de los tipos de ejercicios que se dan en el apartado 3. Entonces, con la misma lógica, nosotros podemos realizar cualquiera de los otros. Entonces, si nos queda tiempo y ustedes tienen duda, podemos retomar alguno de esos ejercicios. Pero prefiero ir avanzando uno de cada ítem. Entonces, ahora vamos a ver uno del ítem 4. Y voy a optar por la letra D. S. Entonces lo voy a anotar primero y de ahí dejo de compartir la pantalla. U es 1, 2, 3. Y V es -1, 4, 3. Ok. Y nos pide calcular el producto escalar y el producto cruz. Esos conceptos no pueden confundirlos y tienen que manejarlos muy bien, porque hay hartos aspectos que están asociados a cada uno de ellos. La diferencia más grande es que el producto punto o producto escalar se llama de esa forma porque ustedes encuentran un número al final, ¿ya? Cuando ustedes aplican el producto escalar, ustedes encuentran un número. Entonces, multiplican vectores, pero encuentran un solo valor. No encuentran vectores. En cambio, en el producto cruz, sí encuentran un vector. Entonces, tienen que saber más o menos qué significa ese producto punto, que tiene que ver algo con la separación que hay entre los vectores. Por eso que está por ahí dentro de la fórmula del coseno. A todo esto recuerden que la fórmula del coseno, por ejemplo, coseno de un ángulo, es el producto punto de U con B dividido en la norma de U por la norma de V. Entonces ahí está el producto punto, ¿ven? El producto punto algo tiene que ver con el coseno, o sea, con la separación que están formándose entre los vectores. Eso es como un dato para que lo vayan incorporando en su base de datos. En cambio, el producto cruz se usa mucho en física y tiene que ver con, como con la fuerza que se va ejerciendo entre los vectores cuando viajo de uno al otro. Por eso que ustedes si revisan la guía, aparece por ahí una manito, porque el producto cruz se relaciona con la ley de la mano derecha. Entonces, si yo tengo dos vectores que van en un sentido, por ejemplo, aquí está U y V, el rojo es U, el azul es V. Entonces, si yo voy de U hacia V, fíjese mi dedo pulgar para dónde apunta. Para allá va a estar el producto de U con V. Entonces, se va a generar un vector que es perpendicular a los otros dos, como sería este negro. No sé cómo mostrarlo en 3 dimensiones. En cambio, si viaja de V a U, de U a V, el dedo apunta hacia mí, pero al revés, el dedo apunta hacia el otro lado. Entonces, sería un vector en la otra dirección. Pero la idea es que el producto cruz me genera un vector, y ese vector es perpendicular a estos dos. Podríamos decir que estos dos forman un plano. Entonces este vector es perpendicular a ese plano. ¿Ya? Esas son ideas que deben diferenciar entre los dos. Entonces, vamos a ver el producto punto entre U y V, que este es el más facilito, que se define la multiplicación de los X, o sea 1 por -1, más la multiplicación de los Y, o sea 2 por 4, más la multiplicación de los Z, o sea 3 por 3. Esto da -1, esto da 8 y esto da 9. Y en total da 16. U por V, 16. ¿Ven? Obtenemos un número, un escalar. Por eso se llama producto escalar o producto punto. Ahora quiero borrar eso porque el producto cruz es un poquito más complejo. Para el producto cruz tiene un orden en particular, ¿ya? Entonces, como nos da el orden U y V, entonces significa que es U cruz V. Digo eso porque es distinto de V cruz U,
¿Ya? Ojo con eso. Entonces, cuando a ustedes le aparezca en algún taller, en la prueba, no pueden tomar eso como verdadero. U cruz V es lo que le decía recién. U cruz V viaja para un lado y el V cruz U viaja para el otro lado. Lo voy a tratar de dibujar los dos en simultáneo. Aquí están mis vectores. Entonces, uno sería perpendicular para este lado y el otro sería perpendicular para el otro lado. U cruz V, V cruz U para el otro lado. Entonces, estos dos vectores pueden tener el mismo tamaño, pero tienen sentido diferente. Ok, entonces en el ejercicio dice para los siguientes vectores U y V, entonces como nos está dando ese orden U y V, sacamos U cruz V. Y eso se va a obtener con un determinante de una matriz de 3 por 3. Entonces la primera parte va I, J, K. Y esto es un poquito extraño, porque I, J y K, cada uno de ellos son vectores, ¿cierto? El vector I es el vector 1, 0, 0. El J es 0, 1, 0 y el K es 0, 0, 1. Pero luego vienen componentes. Como dijimos que es U, entonces U va primero. 1, 2, 3. Y luego como viene V, menos 1, 4, 3. Y ahora aplicamos la fórmula del determinante. Recuerden que el I es positivo y el determinante sería, al borrar la fila y la columna, me queda esta parte. 2, 3, 4, 3. Después el J, recuerden que es negativo. Recuerden que los signos se iban alternando. Entonces J, por el determinante de borro la columna y borro la fila y me queda 1, 3, menos 1, 3. Y luego el K vuelve a ser positivo y el determinante de borrar la fila y la columna me queda esa 1, 2, menos 1, 4. Y ahí vamos a ver cuál sería nuestro vector. O sea, la componente X, vemos cuál sería el valor. Y aquí ustedes saben que se multiplica, lo voy a dejar escrito igual, sería 2 por 3, 6, menos 4 por 3, 12. Menos J, 1 por 3 es 3, menos 1 por menos 3, perdón, 3 por menos 1, que es menos 3. Ojo con el menos menos. Y luego vendría más K, y aquí sería 1 por 4 es 4, menos 2 por menos 1 es menos 2. Y ahora sí, nos quedó 6 menos 12 es menos 6i. Acá nos quedó 3 menos menos 3 sería 6. Entonces nos queda menos 6j. Y 4 menos menos 2 sería suma también. Sería más 6k. Ahí está. Ese es nuestro vector. Ahora, si lo escribimos como las componentes x, y, z, nuestro vector u cruz v sería el vector menos 6, menos 6, 6. Ahí está. Consultas con esa parte. Bien, profe. ¿Se entendió bien? Ya. Vamos ahora a ver uno del apartado siguiente. Para que cumplan la propiedad, para que sean paralelos, tenemos que saber qué es lo que se tiene que cumplir. Y este es el más fácil porque uno tiene que ser multiplicación del otro. Dicho así como bien técnico, uno tiene que ser combinación lineal del otro. Para que sean ortogonales, el producto punto tiene que ser 0. Para que formen un ángulo de pi tercios, aquí entre dos vectores, entonces tendría que ser con la fórmula del coseno.
del coseno entre dos vectores, que fue la fórmula que anoté en la pizarra y que borré delante. Y luego, para que el producto cruz sea ese valor, tenemos todo salvo una incógnita, entonces habría que hacer lo mismo que hice acá, solo que un valor quedaría con una X, así que sería también abordable. De esos, el primero es súper fácil, lo podemos sacar mental, porque el X, para que se transforme en el X de acá, se multiplicó por 4. Entonces el Y también se multiplica por 4 y el Z también se multiplica por 4. Por lo tanto, ese X que está ahí es 12. Para que sean ortogonales, su producto punto tiene que ser 0. O sea, al multiplicar las X por las X, las Y por las Y y las Z por las Z, tiene que dar 0. Por lo tanto, la Z por la Z es 3. La Y por la Y es 2, o sea, llevamos 5. Por lo tanto, la X por la X tiene que darnos menos 5. ¿Ven? Z por Z multiplican 3. Y por Y multiplican 2. 3 y 2 llevamos 5. 5 positivo. Entonces 2 por X tiene que darnos 5 negativo. Y ahí despejando, el número es menos 5 medios. O menos 2,5, como ustedes quieran decirlo. Y ahí 2 por menos 5 medios me va a dar menos 5. Entonces esos dos se pueden sacar casi mentales. Ahora, este es un poquito más complejo y lo vamos a ver ahora. Entonces voy a borrar la pizarra. Profe, y si Dígame. nos da el tiempo, igual podemos ver uno, porque después igual en la prueba y el taller nos piden desarrollo, como para entenderlo un poquito mejor. Uno de los que acabo de nombrar. Sí, un ortogonal podría ser, Ah, ya, pero perfecto. después que termine con los otros que quiere ver. No, no se preocupe si me demoro, ¿cuánto? 2 minutos, no, no hay problema. Ya, pues. Pero la letra A es el más facilito, no creo que sea necesario, porque No, solamente... ese no. Perfecto. Entonces, al tener el vector 2 menos 1, 3, producto punto con X menos 2, 1, eso nos tiene que dar 0. Es el planteamiento matemático que ustedes deberían hacer, porque eso es sinónimo de decir que son ortogonales, ¿ya? Son ortogonales si su producto punto es 0. Entonces eso quedaría 2 por X, 2X, menos 1 por menos 2 sería 2 positivo, y 3 por 1 sería 3 positivo. Y eso nos da 0. Y ahí está la ecuación. 2 con 3 es 5. Entonces, al pasarlos al otro lado, sería 5 negativo, y luego el 2 que está multiplicando, divide. Y ahí está el menos 5 medios que yo le hablaba. ¿Ya? Ya. Entonces la parte importante es el planteamiento. Como le decía, si nos hablan de ortogonal, significa que uno, un producto punto con el otro, nos da 0. Y de ahí despejamos la ecuación, porque uno de estos valores va a ser incógnita. Creo que la semana pasada habíamos visto uno, pero aparecían 2 letras. Entonces ahí quedó algo muy, muy extraño. Porque ya con 2 letras, y sobre todo cuando queda el A, el B y además el A por B, entonces ahí ya se pone muy difícil para poder responderlo. Ok. Tenemos entonces, para la letra C, tenemos un vector que es 2 menos 1, 1. Y tenemos el otro vector que es 1, x2. Entonces yo le puedo llamar U a uno y V al otro. Son solamente los nombres genéricos. Entonces, como piden que forme un ángulo de pi tercios, o sea, piden que el ángulo θ sea pi tercios, que he visto que en algunos casos lo nombran como θ y en otros lo nombran como phi. Da lo mismo, ¿sí? La idea es el planteamiento. Entonces, cuando tenemos dos vectores y queremos ver el ángulo entre ellos, tenemos que recordar la fórmula.
ahí para que no se mezcle, el coseno de nuestro ángulo va a ser el producto punto entre los vectores, entre u y v, dividido en la norma de uno multiplicado por la norma del otro. Y ahí está. Ahí está el ángulo que es pitercios, por ahí está el u, y el v es el que tiene la incógnita. Entonces vamos a ver qué resulta aquí. Coseno de pitercios va a ser producto punto. Entonces saquemos el producto punto. X por X sería 2 por 1, 2, más menos 1 por X sería menos X, más 1 por 2 es 2, 2 positivo. Y abajo es la multiplicación de las normas de cada uno. Entonces voy a sacar aquí abajito y luego voy a borrar la norma de U y la norma de V. La norma de U, recuerden ustedes que es la raíz de cada una de las componentes al cuadrado. Esta es una extensión del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras siempre lo veíamos en 2D, pero ahora se puede extender a 3D y a más dimensiones siguiendo la misma lógica. Entonces, la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, que sería el menos 1 al cuadrado, más z al cuadrado, que es 1 al cuadrado. Eso nos daría la raíz de, esto es 4, esto es 1 y esto es 1, 4, 5, 6, raíz de 6. Ahí está. La norma de U es raíz de 6. La voy a dejar anotadita ahí. Y ahora tenemos que sacar la norma de V. La misma idea. La norma de V va a ser la raíz de la coordenada x al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, la coordenada y al cuadrado, que en este caso es la incógnita, x cuadrado, más la coordenada z cuadrado, o sea, 2 al cuadrado. Y eso nos da, esto es 1, esto es 4, entonces nos va a dar 5 más x cuadrado. Y aquí voy a ver que se está poniendo un poquito complejo. 5 más x cuadrado, raíz de 5 más x cuadrado. Borro las normas. Ahí está. Entonces ahora tenemos que resolver esta ecuación, que nos va a quedar un poquito larga. ¿Por qué nos va a quedar larga? Porque tenemos la incógnita x acá arriba y tenemos la incógnita x acá abajo dentro de la raíz. Entonces, para sacar la raíz, recuerden que siempre se hace con la operación opuesta. Por lo tanto, vamos a tener que elevar al cuadrado. ¿Ya? Entonces, una de las primeras cosas que voy a hacer, calcular el coseno de pitercios. Tengo la calculadora en radianes. Coseno de pitercios, 1/2. Entonces, eso nos va a dar 1/2 en este lado. Acá en la fracción arriba nos va a quedar 2 y 2 son 4, 4 menos x, y abajo hay una multiplicación de dos raíces. Entonces, puedo, por propiedad de las raíces, juntarlas en una sola raíz. Entonces, se conserva una sola raíz y se multiplica lo que está dentro. El 6 multiplica al 5 más x cuadrado. Ese 5 más x cuadrado tienen que verlo en paréntesis, porque todo eso está dentro de la raíz. Por lo tanto, el 6 multiplica a cada uno de los dos términos. 6 por 5, 30, y 6 por x cuadrado, 6x cuadrado. Ahí está. Ahora, como tenemos dos fracciones y tenemos una ecuación, podemos multiplicar cruzado. Entonces, el raíz de 30 más 6x cuadrado va a multiplicar al 1 y el 2 que está aquí va a multiplicar al 4 menos el x. Voy a girar un poquito ahí. Entonces, como le había dicho, el raíz de 30 lo voy a cambiar y va a multiplicar al 1.
Por lo tanto, como se multiplica por 1, queda raíz de 30 más 6x cuadrado. Y en el otro lado, el 2 va a multiplicar, también lo veo como paréntesis, el 4 menos x, y me va a quedar 8 menos 2x. Consulta, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Está claro, profe. Ya, gracias. Y ahora, como tenemos una raíz, tenemos que eliminarla. Y como lo había dicho, la operación contraria es tomar y elevar al cuadrado. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a una raíz, traten de dejarla solita, que quede solo la raíz en un lado. Si tuviera aquí, por ejemplo, raíz de esto y afuera un más 5 o un más o menos algo, eso cámbienlo al otro lado de la ecuación, que quede solo la raíz en un lado. Porque de esa forma elevo todo lo que está al lado izquierdo, que viene siendo toda la raíz, todo eso elevado al cuadrado, y elevo todo lo que está al lado derecho al cuadrado. Todo lo que está al lado izquierdo, todo lo que está al lado derecho. Entonces al lado izquierdo, la raíz y el cuadrado se eliminan porque son opuestas. Y queda solo lo que está dentro. 30 más 6x cuadrado. Pero al lado derecho tenemos que tener atención, porque como elevamos todo al cuadrado, al tener dos términos, tenemos un binomio al cuadrado. ¿Ya? Entonces la canción me dice que es el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo. El doble de 8 por 2x. 8 por 2x es 16 y el doble de eso es 32. 32x. Más el segundo al cuadrado. 2x por 2x, 4x cuadrado. Y ahora ya no tenemos raíz. Y nos quedó una ecuación cuadrática. Entonces, la forma de resolver una ecuación cuadrática es dejando todo a un lado igualado a 0. Y de preferencia ordenado, las x cuadrado, las x y los números. Y de ahí vemos si podemos factorizar o si no aplicar la fórmula general. De preferencia siempre agrupen donde las x cuadrados sean más para que quede positivo. Aquí hay 6, entonces las voy a pasar todas para allá. Estas 4x que están positivas, al cambiarlas van a restar. Entonces, 6 menos 4 solo me van a quedar 2x cuadrado. Las x, que son 32, las voy a cambiar y van a pasar positivas. Y como no hay más, quedan las 32x. Y el 64, al cambiarlo, también va a pasar negativo. Entonces, 30 menos 64 sería menos 34. Y me quedo 0 al otro lado. Aprovecho de ver que todos son números pares, entonces esta ecuación la puedo dividir toda en 2. Entonces, esto lo divido en 2, me queda 1. Esto lo divido en 2, me queda 16. Y esto lo divido en 2, me queda 17. Y el 0 también lo divido en 2 y me sigue quedando 0. Ahí está la cuadrática. Y de preferencia veo si puedo factorizar. Dos números que me den multiplicado 17 y que sumados me den 16. Pareciera ser 17 por 1. ¿Cierto? 17 por 1. Además, como la multiplicación tiene que ser negativa, entonces son signos diferentes. Y para que la suma me quede 16 positivo, significa que el más grande tiene que ser positivo. Por lo tanto, la combinación es el más 17 con el menos 1. Multiplicados me dan menos 17 y sumados me dan más 16. Ahí está. Entonces, por suerte se puede factorizar, porque si no tendríamos que aplicar la fórmula general y eso ya es más tedioso. Entonces factorizamos y quedaría x más 17 multiplicado por x menos 1. Y por propiedades del álgebra, cuando hay dos cosas que multiplicadas me dan 0, se separan. Una de ellas es 0, o sea, x más 17 es 0, o la otra de ellas es 0, x menos 1 es 0. Y ahora tenemos las dos respuestas. X es 17 negativo, podríamos llamarle x1, o x2 es igual a
1 positivo. Ahí está. Ahora la pregunta sería, ¿por qué hay dos respuestas? ¿Por qué podrían haber dos respuestas? Y eso es interesante. Entonces, el tema es que en el espacio ya es un poquito más difícil que se los comente. Pero, por ejemplo, si aquí solamente varía la coordenada Y, significa que solamente varía, ¿cómo podríamos decir? Si pensamos en una piscina, tenemos el largo, el ancho y el alto. Entonces, el Y podría ser solo el largo. Entonces, o está para este lado, o está para este otro lado, en el largo. Piensen ustedes en la muralla de la piscina. O está por un lado de la muralla, o está por el otro lado, podríamos decir como un efecto espejo. Y en esos dos casos tenemos el ángulo que se forma entre ellos de pitercios. Pitercio y pitercio. Esa podría ser una respuesta. Consultas. Este ejercicio está bastante más complejo. Pero ¿cuál fue la técnica? La fórmula. Porque como nos dicen que el ángulo sea de pitercio, ángulo entre dos vectores, la fórmula del coseno. Y de ahí reemplazamos y ya luego volvemos al álgebra, a la matemática elemental, que tiene que ver con despejar ecuaciones, que tiene que ver con ecuaciones con raíces y que tiene que ver con ecuaciones cuadráticas. Todo inmerso en un puro ejercicio. Bien. Vamos a ver el siguiente, que también está un poco complejo. Ese. Y yo por mientras voy a borrar. Anoto y enseguida dejo compartir. Tenemos la letra D, que sería el vector 2, 4, menos 5, producto cruz, con el vector menos 3, 2, perdón, menos 3, menos 2, X, y eso nos tiene que dar el vector menos 6, 13, 18. Ahí está. Ahí está. Giro un poquito la cámara. Ya. Producto cruz. Entonces, planteamos el determinante de la matriz IJK, este vector primero, o sea, en la fila del medio, este vector en la fila de abajo, nos va a aparecer un X por ahí. Y al hacer todo el proceso al final, nos debería dar menos 6 y algo por aquí. Puede que algo con X por aquí y algo con X. Entonces, cuando en el resultado final nos quede algo con X, ahí tenemos que hacer que nos calcen estos números. Entonces, el producto cruz lo planteamos con el determinante de I, J, K. Generalmente a eso se le coloca o una flechita arriba o un gorrito así. Entonces podríamos colocar I, J, K. El primer vector, como les decía antes, chicas, esto lleva orden. Entonces, como ese vector aparece primero, chicas y chicos, como ese vector aparece primero, entonces lo coloco en la fila del medio, y como este aparece después, lo coloco abajo. Ahí está.
Entonces, ese determinante sería el primer vector i multiplicado por el determinante, borro la columna, borro la fila, queda eso. Y ahí me queda incógnita. 4 menos 5 menos 2x. Recuerden que después cambié de signo, menos j, borro la columna, borro la fila, me queda 2 menos 5 menos 3x, me vuelve a quedar una incógnita, más k, recuerden que es positivo, negativo, positivo, borro la columna, borro la fila, y queda 2, 4, menos 3, menos 2. 2, 4, menos 3, menos 2. El i multiplica, aquí me queda 4x, voy a dejarlo expresado primero, menos, y esto queda 10 positivo, menos 10. Menos j multiplicado por 2 por x sería 2x, menos, y esto queda 15 positivo. Y el k, aquí sería 2 por menos 2 sería menos 4, menos, y 4 por 3 sería, 4 por menos 3 sería menos 12. Entonces me queda el efecto del menos menos. Y estoy dando cuenta de que no está bien planteado el ejercicio. ¿Por qué dirán ustedes? Porque esta Profe, coordenada, dígame, yo tengo una duda. ¿Usted cuenta. tomó la I, la J y la K al tapar al hacer ese producto? ¿Es Exacto. necesario eso? Sí, pues, a ver, mire. eh, Esto viene de la materia de álgebra lineal, ¿cierto? Cuando nosotros sacábamos el determinante. Eh, ¿Trabajó bien el determinante de 3 por 3? ¿Lo pudo comprender bien? Sí, Ya. Entonces lo que pasa es que, como le decía antes, el producto cruz son dos vectores que me generan un nuevo vector que es perpendicular a los dos. Pero perpendicular podría ser para arriba o para abajo. Entonces ahí se aplica la ley de la mano derecha. Si yo voy sacando de azul a rojo, en ese sentido, entonces lo hago con la mano derecha y el vector queda para acá. Si yo fuera de rojo a azul con la mano, el vector quedaría para allá, para el otro lado. Entonces, ¿cómo encuentro esas componentes? Colocando primero los vectores i, j, k en la primera fila, y ellos me van a dirigir, ellos me van a decir cuáles van a ser las componentes. Entonces, cuando sacamos el determinante, claro, si elijo el i, borro la fila, borro la columna, y me queda 4 menos 5 menos 2x. Ahí está. 4 menos 5 menos 2x. Luego, para el vector j, borro la fila y la columna, y me queda 2 menos 5 menos 3x. 2 menos 5 menos 3x. Y luego para el k, borro la fila y la columna, y me queda 2, 4 menos 3 más 2. Perdón, menos 2. 2, 4 menos 3 menos 2. Entonces, al sacar esos determinantes de 2 por 2, esos determinantes me van a generar el número del vector, y el i lo único que me aporta es decir, como el vector i, recuerde que es el vector 1, 0, 0. Entonces, en otras palabras, el vector i me dice el número que va a estar en el x. El j me dice 0, 1, 0. El j me dice el número que va a ir en la y. Y el k es el 0, 0, 1. Me dice el número que va a ir en la z. X, Y, Z. Es encontrar cada una de las tres componentes, la X, la Y y la Z. ¿Se entendió? ¿O no, más o menos, o no? sí, profe, sí se lo entendía. No sé si mi pregunta era la de la I, la línea de los I, J y K nomás. Pero ahora ya entendí que por qué es. Así que le Ah, agradezco. ya. Bueno, ok. Entonces, no sé si notaron que este ejercicio ya no nos va a dar. ¿Por qué? Porque el K es el único libre, por así decirlo. Porque al hacer esta multiplicación acá, este determinante, eso no tiene X.
Entonces, fíjense, el K, voy a girar un poquito la pantalla para acá. El K me da 4 negativo menos 12. Entonces, eso se transforma en 4 menos 4 más 12 y eso da más 8. O sea, el más 8 multiplica el K. No el 18. Me tendría que haber dado 18. ¿Ven? Entonces, ya el ejercicio está mal planteado. ¿Vale? Pero no importa. Porque al hacer este trabajo completo, ustedes van a saber cuál es el proceso y ya después esperemos que esté bien planteado para que ustedes lo comparen. Veamos qué nos va a dar en el Y. En el Y quedó así, porque va a depender del X. Entonces, y el J también quedó casi así, solo que este signo negativo que está aquí afuera, yo lo puedo tomar y pasarlo adentro, ¿ya? Para que me quede positivo también. Entonces voy a hacer ese cambio. Voy a escribir el vector, sus tres componentes. La componente X sería, valga la redundancia, 4x menos 10. La coordenada Y, este signo menos, le cambié el signo, así que sería menos 2x más 15. Y la coordenada Z me dio el 8. Entonces, ahí está la respuesta. Ahora, ahora. Si yo quiero, porque el ejercicio me decía que el vector tenía que ser menos 6, 13, 18. Entonces, para que esto fuera menos 6, hago la ecuación. Hago la ecuación. 4x menos 10 tiene que ser igual a menos 6. Entonces le hago aquí al ladito. 4x menos 10 tiene que ser menos 6. Y ahí despejando me quedaría que 4x, el 10 pasaría positivo, se restan y queda 4, o sea que el x tiene que ser 1. Ah, para que se cumpla, el x me tiene que dar 1. Y para todas las coordenadas me tendría que ser el 1. O sea, el 1 también me debería resultar acá. Si yo cambio el x por 1, me quedaría 15 menos 2 y me quedaría 13. Entonces pareciera ser que este ejercicio solamente el profe anotó 18, pero tendría que haber sido 8. ¿Ya? Entonces eso para que lo tengan presente, anótelo por ahí en el cuadernito, para que después lo noten. Porque así como está planteado, no nos da. Entonces, si esto fuera un ejercicio de prueba, ustedes responderían, eh, no existe x, ningún x tal que me dé este vector. Pero claro, lo más probable es que esto sea válido. Entonces, cuando ustedes resuelvan, van a encontrar que es muy probable que dos de las tres, o incluso las tres, tengan incógnitas. Entonces, planteamos, bueno, aquí resolvemos la ecuación. Si esto tiene que dar menos 6, entonces 4x menos 10 me tiene que dar menos 6. Resuelvo y ese número me tiene que servir en todos los casos. No me podría dar aquí x1 y aquí x2. Entonces ahí ustedes tienen que tener ojo. Porque si eso se presenta, la respuesta sería, no existe x, porque para uno tendría que ser un valor y para la otra coordenada tendría que ser otro valor. Si encontramos uno, tiene que ser el mismo valor en todas las coordenadas. ¿Se entendió la idea, chicos, chicas? Sí, profe. Gracias. Ahí ustedes en ese ratito por mientras pueden sacar un pantallazo, lo pegan en un Word, no sé cómo, o no sé si lo van escribiendo en un cuaderno. Bien. En la siguiente parte, la historia es la misma, ¿ya? Pero ahora tenemos vectores en 2D. Entonces, si ustedes saben trabajar en 3D, saben trabajar también en 2D, porque la lógica es exactamente la misma. Incluso, es muy probable que el profesor, en una siguiente clase, les pase vectores en 4 dimensiones. Entonces, claro, eso ya no se puede graficar. En 4 dimensiones
Nosotros podemos vivir en un largo, ancho y alto, en 3 dimensiones. Algunos dicen que la cuarta dimensión es el tiempo, hay algunas teorías al respecto, pero matemáticamente no se puede graficar. Entonces, ya no podemos representarlo en el espacio ni en el plano, pero las ideas son invariables. La idea del producto punto, la idea del producto cruz, las podemos sacar incluso, yo les podría mostrar un vector en 6 dimensiones y la lógica es exactamente la misma. Si yo quiero sacar la norma de ese vector de 6 dimensiones, sería la raíz de la componente x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más w al cuadrado más y las letras que se usan. La lógica es exactamente la misma. Entonces, de ortogonales ya lo mismo. Paralelos, si este es 1, multiplico por 3, entonces el b, al multiplicarlo por 3, me tiene que dar 4. Entonces ahí lo podemos sacar también. Estos dos son más o menos sencillos. El ángulo, veamos ese del ángulo. Entonces habíamos dicho que el coseno del ángulo era el producto punto entre u y v dividido en la norma de u por la norma de v. Ahí me falta colocarle a cada uno la flechita. Ahí. Ok. Entonces reemplazamos, o no lo anoté. El u era el 3,4 y el v es el 1,b. Entonces el coseno, en este caso de 7 pi cuartos, que es lo que me están pidiendo, va a ser el producto punto. O sea, 3 por 1, 3, más 4 por b, 4b. Y abajo la norma de u, que sería la raíz de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. Y este es un trío pitagórico y da 5. Porque esto es 16, esto es 9, eso da 25. Y la raíz de 25 es 5. Y la norma de v sería la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y eso queda así. 1 más b cuadrado. Entonces este lo voy a dejar planteado nomás, no lo vamos a avanzar tanto porque ya hicimos un trabajo igual delante. Ok, coseno de 7 pi cuartos. Lo sacamos con la calculadora. Coseno de 7 pi cuartos. Y da raíz de 2 medios. Raíz de 2 dividido en 2. Y aquí ustedes tienen dos caminos. Delante, en el ejercicio anterior, este de aquí, como era una raíz, multiplicamos las raíces. Ahora, si ustedes quieren, también podemos hacerlo, pero recuerden que ese 5, al ingresar dentro de la raíz, ingresa como un 5 elevado a 2. Recuerden que se eleva al índice de la raíz. Por lo tanto, arriba nos queda 3 más 4b, y abajo ingresa como un 25. Entonces 25 por 1 es 25, y 25 por b cuadrado, 25b cuadrado. Y ahora la misma lógica, multiplicamos cruzado. Entonces, al multiplicar cruzado va a quedar raíz de 2 multiplicado por la raíz de 25 más 25b cuadrado. Y aquí nuevamente propiedades de raíces. Y acá el 2 multiplica a la parte de arriba y quedaría 6 más 8b. Por propiedades de raíces nuevamente se multiplican y queda una sola raíz. 2 también multiplica esto, lo veo como un paréntesis, sería 50 más 50b cuadrado.
Y acá sería 6 más 8b. Elevamos todo al cuadrado. En el lado izquierdo se elimina la raíz con el cuadrado y solo nos queda el 50 más el 50b cuadrado. Y en el lado derecho, como no tenemos raíz, esto lo tenemos que ver. Todo esto al cuadrado. Recuerden que delante le puse paréntesis. Entonces nos queda un binomio al cuadrado, el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. El primero por el segundo son 48 y el doble serían 96. 96b, para que no vayan a colocar 966. Y después el último, el segundo al cuadrado. 8 por 8, 64b cuadrado. Y de nuevo quedó cuadrática. Así que ordenamos todo al lado donde hay más, que es al lado derecho. Entonces el 50, que está positivo, resta al otro lado y me va a quedar 64 menos 50, me queda 14. 14b cuadrado. El 96 no se junta con ninguno y el 50 al cambiarlo queda negativo y 36 menos 50 es menos 14. Y todo eso queda 0. Entonces puedo colocar el 0 aquí o puedo colocar el 0 acá. Entonces creo que el 96 es múltiplo de 14. ¿O no? No. Perdón, de 7. 70. No, tampoco. Pero son todos pares, así que puedo dividir todo en 2. Sería 7b cuadrado más 48b menos... Perdón. Ah, sí, estoy bien. Menos 7 es igual a 0. Y aquí pareciera ser que se necesita usar fórmula. Ah, no, no se necesita. Bueno, si no saben trabajar lo que yo voy a usar ahora, que se llama doble factorización, tendrían que hacerlo con la fórmula general. Pero la doble factorización es súper sencilla. Cuando el término al cuadrado tiene un número al lado, ese número, que en este caso es 7, yo lo multiplico mentalmente por el número que está acá solito. Y eso me queda 49. Y ahí hago el trabajo que generalmente nosotros hacemos. Dos números que multiplicados den 49 y que sumados den 48. Vemos si existen. Y si existen, podemos avanzar. Entonces en este caso sí existen, que sería el más 49 con el menos 1. Lo voy a dejar aquí al lado. El más 49 con el menos 1. Esa multiplicación me da menos 49 y esa suma me da más 48. Entonces, como existe, lo que hacemos es colocar el primero igual, 7b cuadrado. El último lo colocamos igual, menos 7. Y el término del centro es el que se cambia. Como es el menos 48b, lo separamos ese en dos. ¿En cuáles? Justamente en estos números que aparecen aquí. En el más 49b y en el menos 1b. ¿Ya? Esa técnica no es tanto usada, pero sí es buena para justamente ayudarnos a factorizar. Entonces, ese 48 lo separo, pero no en cualquiera, no en cualquier par de números que me dé 48, sino que hago esa multiplicación aquí mentalmente, porque fíjense que abajo sigo poniendo el 7, ¿ya? Hago esa multiplicación para encontrar la separación perfecta. Y ahora factorizamos de 2 en 2. El 7b cuadrado con el 49b lo factorizo por 7b. Y me queda 7b por b me da 7b cuadrado y 7b por 7 positivo me da 49b. Y la idea es que este otro grupo me quede factorizado exactamente igual. Entonces, como son negativos, factorizo por menos 1. Y menos 1 por b me da menos 1b
y menos 1 por 7 positivo me da menos 7. Y ahí encuentro el mismo paréntesis y ahí viene la doble factorización. B más 7 es un paréntesis y el otro paréntesis es lo que quedó, el 7b y el menos 1. Y ahí pudimos factorizarlo. Por eso insisto, si ustedes no manejan la doble factorización, tendrían que aplicar la fórmula general con la calculadora. Y van a llegar, aquí me va a quedar un poquito más chico esta parte, b más 7 es 0 o 7b menos 1 es 0. La primera respuesta, B1, sería el 7 negativo, o el B2 sería paso el 1 positivo y paso el 7 dividiendo, un séptimo. Ahí está. Y en el plano cartesiano, entender eso es un poquito más fácil, porque dependiendo de las coordenadas, podría ser, si yo tengo en el plano ahí, de aquí a aquí, porque recuerden que se ve en un sentido, de aquí a aquí hay 7 pi cuartos, por ejemplo, o la otra opción sería que estuviera acá y de ahí a ahí. Por eso que la componente b, que puede ser para un lado o para el otro. Ahí. El menos 7 o el un séptimo. Consultas con esa parte. La técnica de la doble factorización aparece, creo que en el... Ay, se me olvidó este libro de álgebra. El Baldor. O si ustedes lo googlean, doble factorización, también está explicado paso a paso. Entonces también es recomendable que la vayan viendo, por si acaso. Pero el proceso en sí es exactamente igual al que vimos delante en 3 dimensiones. Continuamos. La letra B de ese apartado dice que tengan direcciones opuestas. Entonces, la dirección tiene que ver con el ángulo, ¿cierto? Y el sentido tiene que ver con para qué lado apunta. Entonces volvemos a anotar el U. Vuelvo a girar un poquito para allá. El U, que es el 3,4, y el V, que es el 1,B. Entonces, como quiero que tengan direcciones opuestas, significa que entre los ángulos tiene que haber 180 grados, que es lo mismo a pi. Entonces, si el ángulo de un vector es 10 grados, el del otro tiene que ser 190 grados. Le sumo 180. O si el ángulo de uno es pi medios, el otro va a ser pi medios más pi. Le sumo 180 grados. Y eh, ahí tengo ángulos opuestos. Perdón. No es ángulos opuestos. Direcciones opuestas. Ya. Entonces lo primero sería ver la dirección de U. Para eso tenemos entonces el plano. Tenemos el vector U que sería 3,4. Ahí está nuestro ángulo teta. Entonces, para sacarlo, no nos sirve ni el seno ni el coseno, porque no tenemos la hipotenusa, no tenemos la norma. Recuerden que en la parte, cuando empezamos a trabajar hoy día, nos pedía encontrar un vector que tuviera esta magnitud y este ángulo. Entonces, como nos daba la magnitud, ahí podíamos usar seno o coseno. Pero aquí, como tenemos los valores de los catetos, por así decirlo, la altura es 4 y esta de acá es 3, entonces usamos la tangente.
la tangente del ángulo θ va a ser cateto opuesto al ángulo dividido por cateto adyacente al ángulo. Y para sacar el valor de θ, le aplicamos la opuesta, tangente a la menos 1, que es arco tangente. El arco tangente de 4/3. Recuerden, insisto, que para todas estas cosas tienen que tener la calculadora en radianes. Entonces, tangente a la menos 1, que se activa con el shift, ¿cierto? De 4/3, perdón. Nos da, otra vez, 0.92. ¿Cómo podríamos expresarlo? Estoy tratando de ver cómo expresarlo en términos de ángulos de pi. ¿Cómo lo hago? Ya, disculpen, tuve un lapso. Lo que pasa es que al sacar ese ángulo θ de 4/3 nos da 0.9272, nos da un número feo. 0.927295. Entonces ese ángulo está feo escrito. A eso me refiero. En fin, ya. Eso sería el ángulo de este vector. Entonces, 0.9272. Lo voy a dejar así. Pero recuerden que está en radianes. Entonces, voy a borrar esto. Como les decía, este otro vector tiene que apuntar en dirección opuesta. Entonces si son radianes, tenemos que sumarle pi radianes más pi radianes, es decir, más 3.1416 radianes. Entonces, esta es la parte que yo no quería, comentarles mucho para que no se fueran a enredar. Porque cuando nosotros hablamos de pi radianes, recuerden que pi vale 3.14. Entonces, los 180 grados son pi radianes o 3.1416 radianes. Entonces, como este ángulo nos dio 0.9272, ojo, eso es otro sistema, el sistema radianes.
Si nosotros lo pasamos a ángulo, puede que nos dé 60 grados, etc. Pero una cosa son grados, no confundirlos con radianes. Entonces, al hacer esta suma, vamos a encontrar cuál es el ángulo de este vector. Entonces sumo 0.9272, lo sumo con 3.1416. Y eso da 4.0688. 4.0688 radianes. Entonces, este vector que tiene una componente incógnita, al sacarle el coseno, tiene que dar este valor. Entonces, veamos. ¿Cómo lo podemos representar de una manera genérica? Ya. Ahí está representado genéricamente nomás, en el 1,b. De hecho, como tienen que tener opuestos, este vector tendría que ser como para acá, para abajo. Pero igual va a ser complicado con ese. Ya, veamos si nos resulta. A ver, como este vector está apuntando para allá, la dirección opuesta sería así, formando casi un perpendicular. Entonces tendría que ser como para acá, para abajo. Pero puse el b ahí arriba a manera genérica. Entonces, ese valor vale b y ese valor vale 1. Y ahora planteamos nuevamente el tema de la fórmula del coseno. Coseno del ángulo, aquí le voy a cambiar, le voy a decir phi, para diferenciarlo del de acá de teta. Coseno de phi sería, perdón, tangente. Tangente porque tenemos los catetos. Tangente de phi sería cateto opuesto dividido en cateto adyacente, que vale 1. Entonces B va a ser la tangente de phi. O sea, B va a ser la tangente de ese valor. Y veamos cuánto nos da. Tangente de 4.0688 nos da 1.333. Y harto decimales más. Y eso no me convence. No me convence. Tendría que haber dado un negativo. Eso estaba esperando encontrar. Aunque igual el concepto de dirección opuesta, les voy a pedir que por favor se lo comenten al profesor para ver qué les dice al respecto. Porque, disculpe que se me está descargando el computador. Porque si bien el sentido puede ser opuesto, pero la dirección como tal opuesta, me queda un poco extraño la idea. Entonces, pero cuando hablamos de la dirección, estamos hablando del ángulo, o sea, con respecto al eje X. Entonces, si tiene un cierto ángulo, la dirección opuesta sería, me imagino yo, algo perpendicular, pero eso no necesariamente significa opuesto. En cambio, si ustedes tienen el sentido, si apunta para allá, lo opuesto es que apunte para acá, siguiendo la misma línea. Por eso que ahí eso tendría sentido. Pero en este caso, para este vector no podría, o sea, para estos vectores no podría ser sentido opuesto, porque tendría que ser para allá, tendría que haber sido con el 1 negativo. Entonces ahí este ejercicio me queda una pequeña duda. Si se lo pueden preguntar ustedes al profe, que lo trabajen en la clase. Recuerden, es el 6D. Y también le voy a preguntar a ver
qué idea hay por ahí. Pero pareciera ser que tiene un detalle. Ya, este ejercicio no sé si fue el mismo de la clase pasada. A ver, acá tengo la guía anterior. No, no era. Ya. Para que sean perpendiculares entonces, habíamos dicho que el producto punto tenía que ser 0. Entonces este va a ser más o menos rápido. Voy a borrar por mientras. El vector v es 2k, 4 y menos 10 menos k. Y el vector u es 1k1. Tiene que ser el mismo número para el valor de k. Entonces, como les decía, vemos el tema del contenido. Y para que sean perpendiculares, producto punto igual a 0. Entonces multiplicamos las x con las x. 2k por 1 serían 2k. Sumamos la multiplicación de las y con las y. 4 por k sería 4k. Y las z por las z sería menos 10 menos k por 1 sería menos 10 menos k. Y todo eso tiene que ser 0. Entonces nos queda menos 10 y las k serían 6 menos 1, 5, más 5k. Y el 10 pasaría positivo y el 5 pasaría dividiendo y queda que el k tiene que ser 2. Ahí está, aplicado el producto punto. Y despejamos el valor. Vamos con el siguiente. Ya, el número 8 nos dice encontrar dos vectores unitarios tales que sean ortogonales a u y a v de manera simultánea. Entonces aquí hay un contenido que tienen que recordar. Entonces, que sea ortogonal a u y a v. O sea, en otras palabras, que sea perpendicular a estos dos vectores. Y eso lo estuvimos viendo al principio. Un vector perpendicular a otros dos lo genera el producto cruz. ¿Ya? Entonces, para este ejercicio nosotros comprendemos que en la letra A necesitamos sacar el producto cruz. Y ahora, el producto cruz, recuerden que apunta para un lado. Entonces, como quiere encontrar dos vectores y que ambos sean ortogonales, recuerden lo que le explicaba con la mano derecha, que uno apunta para una dirección y el otro apunta para la otra dirección. Entonces, tendríamos que sacar el producto punto U cruz V y el otro que sería V cruz U. Y ahí están los dos apuntando en dirección opuesta. Pero ojo, cuando nosotros sacamos el vector, cuando nosotros sacamos el producto cruz, no nos genera un vector unitario. Entonces, vamos a tener los dos vectores del ejercicio, U y V. U es el rojo, V es el azul, que pueden estar en el espacio. Por eso que lo dibujo como lo muestro tridimensional. Entonces, cuando yo hago U cruz V, en ese orden, estoy generando mano derecha un vector perpendicular en este sentido, para acá. Y ese puede tener cualquier tamaño. Dependiendo de la magnitud de U y de V, crece la magnitud de este vector. Entonces, ese vector después tendríamos que transformarlo a unitario.
dividiendo cada componente por la norma. Eso también lo habíamos visto en 2D. Ese sería uno. U cruz V, que sería para acá. Y después sería V cruz U, que me genera para allá. Y lo mismo, lo sacamos y después lo dividimos en la norma para que sea unitario. Entonces, me doy este minutito primero de explicarles, porque es importante que ustedes manejen bien primero los conceptos, las ideas que están asociadas, para después ver qué es lo que utilizamos para calcular. Tenemos el vector U, que es 2, 1 menos 2. Tenemos el vector V, que es 1, 2 menos 2. Ok, entonces el primer vector que vamos a sacar va a ser U cruz V. ¿Ya? Y eso sería entonces el determinante de la matriz IJK. Colocamos el U primero, 2, 1 menos 2, y colocamos el V después, 1, 2 menos 2. Entonces eso sería el vector I multiplicado por... Ahora lo vamos a hacer un poquito mental. Entonces, como es el vector I, borro la fila con la columna y me queda este determinante, que sería menos 2 menos menos 4. Menos 2 menos menos 4. Menos el vector J, recuerden que va cambiando de signo, y al borrar la fila con la columna me queda 2 por menos 2, sería menos 4, menos menos 2. Más el vector K, al borrar la fila y la columna, me queda esta de aquí, 2 por 2 serían 4, menos 1. Ahí está. Entonces, nuestro vector sería menos 2 más 4, ¿cierto? Eso sería 2i, menos 4 más 2 sería menos 2. Y con el menos que está afuera sería más 2j. Y el k sería 4 menos 1, 3. Más 3k. Por lo tanto, el vector u cruz v es el vector 2, 2, 3. Sacamos el producto cruz. Encontramos el vector perpendicular a u y a v. Pero no es unitario. O sea, lo más probable es que no sea unitario. Entonces sacamos la norma de u cruz v, que sería la raíz cuadrada de la componente x cuadrado más la componente y cuadrado más la componente z cuadrado. Y eso nos da la raíz de 4 y 4 y 9. Y eso nos da 17, ¿cierto? Raíz de 17. Entonces, ¿cómo podríamos llamarlo? Podríamos llamarlo j, por ejemplo, por ponerle un ejemplo. Vector j, no porque j está aquí. Vector a. Vector a. Entonces ustedes van a decir, por ejemplo, el vector sea a, el vector que es perpendicular a u y a v y que tiene magnitud 1. Porque u cruz v es perpendicular, pero él todavía no tiene la magnitud 1. Ahora, a sería la respuesta final. Y sería 2 dividido en la raíz de 17, 2 dividido en la raíz de 17, 3 dividido en la raíz de 17. Esa sería la respuesta final de uno de estos dos vectores. ¿Ya? Insisto, es el que está apuntando en una de las dos direcciones. Por ejemplo, si esto fuera planito así horizontal, por ejemplo, el que está apuntando para arriba. Ahora falta encontrar el que está apuntando para abajo, por decir algo, por darle una orientación espacial. Y para eso
hacemos el mismo proceso, casi el mismo proceso. Voy a borrar aquí la magnitud y voy a borrar aquí el K. Voy a colocarlo aquí abajito para que no se pierda. K, 3 menos 1 era. No, 4 menos 1. Entonces el otro vector podría ser V cruz U. Y eso sería I, J, K, V, 1, 2, menos 2. Y después el U, 2, 1, menos 2. Y ahí voy a encontrar el otro perpendicular. Y multiplicamos el determinante de esta matriz, sería menos 4 menos menos 2. Menos J y el determinante de esa matriz que queda acá en los extremos. Sería menos 2 menos menos 4. Más K y quedaría este determinante que sería 1 menos 4. Entonces nos quedaría, esto queda positivo, ¿cierto? Menos 4 más 2 sería menos 2i. Esto sería menos 2 más 4 sería 2 positivo. Pero con el menos que está aquí afuera sería 2 negativo. Y el k sería 1 menos 4 menos 3. Entonces el vector v cruz u va a ser menos 2 menos 2 menos 3. ¿Tiene sentido o no? Es un poquito más difícil verlo en 3 dimensiones. Pero fíjense en 2 dimensiones. Si nosotros consideramos solamente la coordenada x, y, que es la que siempre veíamos, si un vector es el 2,2, apunta 2,2 para allá. Y acá sería el menos 2, menos 2. Apunta para acá. ¿Ven? Son los opuestos. Como les digo, el vector u cruz v y v cruz u son opuestos entre ellos. Uno apunta para arriba y el otro apunta para abajo. Entonces, este vector tiene exactamente la misma magnitud que el otro vector. Lo único que cambia es que apuntan para lados diferentes. Entonces, para hacerlo unitario, llamemos el vector b, lo dividimos en su norma. Entonces la norma es exactamente igual entre los dos. Por lo tanto, el vector menos 2 dividido en la raíz de 17, menos 2 dividido en la raíz de 17, y menos 3 dividido en la raíz de 17, es unitario. Y ahí tenemos los dos. ¿Consultas con ese ejercicio? ¿No? No, profe. Ya. Les comparto la letra B, porque estoy viendo los otros ejercicios que vienen después. Entonces, el 9, el 9 está fácil, porque ya lo hemos trabajado con cosas anteriores. Suma de dos vectores, multiplicación por escalar de alguno. Eso se llama combinación lineal, cuando multiplicamos y después sumamos, restamos. Producto punto, ya hemos visto eso. Entonces, el R está un poquito más, ni tanto más difícil. El 9 está facilito. El 10 es solamente aplicación de casos, porque si me piden U cruz V, ya hemos conversado que si primero va el U y luego va el V. Esa identidad la podríamos ver también. Ya, entonces
Vamos a la letra B. Ah, no vamos a hacer la B. ¿Por qué? Porque solamente son productos puntos. Y eso ya lo hicimos con 2 dimensiones y con 3 dimensiones. Y de hecho lo hicimos recién aquí, en este. Para que fueran perpendiculares, producto punto igual a 0. Así que no, el B lo vamos a saltar. Vamos a hacer el 11, que es como el más complejo de todo esto. Cuando nos piden demostrar identidades o demostrar cosas, eso siempre es lo más complejo. ¿Ya? Entonces lo voy a dejar ahí por mientras que borro. Ya. Entonces nos piden demostrar que el producto cruz U cruz V en ese orden la norma al cuadrado, que es igual a la norma de U al cuadrado multiplicado por la norma de V al cuadrado. Ya. Cuando nosotros nos piden demostrar igualdades, tenemos 3 formas de demostrarla. ¿Cuáles son estas? Partir del lado izquierdo, plantearlo, realizar el trabajo algebraico y llegar a lo que está al lado derecho. Esa es una opción. Segunda opción, partir del lado derecho, tomar lo que está ahí, desarrollarlo algebraicamente y llegar a lo que está al lado izquierdo. Y la tercera opción sería plantear lo que está al lado izquierdo, llegar a algo. Partir del lado derecho, llegar a algo y tratar de llegar a la misma cosa. Y ahí establecer como un puente. Son los 3 métodos de demostración. Generalmente, el de izquierda a derecha es el más tradicional y es el que generalmente es más sencillo. Pero tienen que tener presente que los 3 son válidos. ¿Ya? Entonces, si yo tomo la norma y trato de llegar al producto cruz, puede ser más complejo. Así que voy a elegir el camino de el producto cruz y de ahí llegar a la norma. Ojo que están apareciendo letras, no nos están dando vectores oficiales, entonces vamos a tener que trabajar con coordenadas. ¿Ya? Dicho todo eso, tenemos que sacar quién es U cruz V y después sacar la norma. Entonces, U cruz V sería I, J, K. Las coordenadas de U, voy a llamarle U1, U2, U3. Y después vienen las coordenadas de V, V1, V2, V3. Sacamos ese determinante. Sería I multiplicado por lo mismo que hicimos delante, solo que no multiplicamos los números. El I sería el determinante que queda aquí chiquitito. U2 por V3 menos U3 V2 menos J, y ahora sería el determinante de los extremos. U1 V3 menos U3 V1 más K, y ahora sería el determinante del lado de acá. U1 V2 menos U2 V1. Entonces, nuestro vector sería coordenada X, la misma que está aquí. U2 V3 menos U3 V2. Coordenada J, voy a colocarle aquí una coma bien grande. El signo menos afecta, así que esto se da vuelta. U3 V1 menos U1 V3. Coordenada K sería U1 V2 menos U2 V1. Y ahí está nuestro vector
producto cruz. Esto es U cruz V. Y ahora nos piden sacar la norma al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que es la norma al cuadrado? Es sin la raíz. Entonces, es la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado. Entonces, lo notamos aquí. La norma u cruz v al cuadrado sería el x cuadrado u2v3 menos u3v2 al cuadrado más la siguiente componente al cuadrado, u3v1 menos u1v3 al cuadrado, más la última, u1v2 menos u2v1 al cuadrado. Ay, ay, ay. Dos, tres, tres, uno, uno, dos. Estoy dándome una pausa para ver qué puedo hacer con estas expresiones, para ver si desarrollo el binomio al cuadrado. Como estos son binomios, estoy pensando si es que lo desarrollo o si es que hay algún truquito que agregar. Estoy indeciso, ¿ya? Y esto también les puede pasar a ustedes. Entonces, como estoy indeciso, lo que voy a hacer es dejar esto en stand-by, en pausa, porque ya el paso de desarrollar el producto, el binomio al cuadrado, sería escribir muchas cosas y puede que yo me maree o puede que lo eche a perder. Entonces voy a usar el método 3. ¿Se acuerdan que le conté 3 métodos? Entonces el método 3 sería avanzar un poquito por un lado y ahora avanzar un poquito en el otro lado. Y ahí comparar si es que llego a algo parecido. Entonces voy a borrar esta parte de acá, que es, como les digo, lo mismo que hemos hecho. El producto cruz que hemos sacado todas las veces, solo que en lugar de hacerlo con números, dejamos escritas las letras, como si fuera la fórmula. Y ahora voy a centrarme en el lado izquierdo. La norma de u al cuadrado sería la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado más la coordenada z al cuadrado. ¿Está bien eso o no? La norma. Sí, porque el u dijimos que era u1, u2, u3. Entonces sería la coordenada x al cuadrado, la coordenada y al cuadrado y la coordenada z al cuadrado. Y como es la norma al cuadrado, significa que no va con la raíz. Eso. Y ahora la coordenada v, la norma de v, sería v1 al cuadrado más v2 al cuadrado más v3 al cuadrado. Al cuadrado. Ahí está. Y como la norma está al cuadrado, no va con la raíz. Ahora me piden el producto punto entre ellos. Y el producto punto entre ellos sería la multiplicación de las x, o sea, ahí estoy solamente viendo el lado. Aquí esto no podemos colocar una igualdad todavía, no lo sabemos. Entonces solamente estoy viendo el lado derecho. Producto punto sería u1 al cuadrado por b1 al cuadrado, más la coordenada y, que sería u2 al cuadrado por b2 al cuadrado, más la coordenada z, que sería u3 al cuadrado por b3 al cuadrado.
Y llegamos a esto. Y esto es muy poco reductible. Se puede reducir muy poco como para trabajar de aquí. Entonces, como tenemos esto por el lado derecho y esto por el lado izquierdo, entonces lo que más podemos hacer es tomar esto y resolver lo que yo no quería. Y resolver este binomio al cuadrado, este binomio al cuadrado y este binomio al cuadrado. Y luego tendrán que haber algunas factorizaciones por ahí por entre medio, porque el ejercicio dice pruebe que es verdad. Entonces van a haber alguna factorización entre medio y algunas cosas se me van a eliminar. Entonces, como esto es lo que resultó del lado izquierdo, lo voy a dejar aquí para poder tener pizarrón y resolver lo otro. U1 al cuadrado, B1 al cuadrado más U2 cuadrado, B2 cuadrado más U3 cuadrado, B3 cuadrado. Eso es lo que obtuvimos del lado derecho. Ay, ay, ay. Ya. Con mucha paciencia vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. La fórmula dice que es el primero, aquí está el primero y aquí está el segundo. El primero al cuadrado sería U2 cuadrado, B3 cuadrado. Ahí está el primero al cuadrado. Menos el doble del primero por el segundo. Sería, voy a colocar las letras por orden alfabético. U2, U3, B2, B3. U2, U3, B2, B3. Ahí está el doble del primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado. U3 cuadrado, B3 cuadrado. Ahí está el primer binomio. Más, espero que me alcance la pizarra, el segundo binomio, aquí está el término y aquí está el segundo término. Voy a colocar el rojo aquí arriba. Ahí está el desarrollo del primer binomio. El primero al cuadrado, U3 cuadrado, B1 cuadrado. Menos el doble del primero por el segundo. U1, U3, B1, B3. U1, U3, B1, B3. Más el segundo al cuadrado. U1, B3, U1 al cuadrado, B3 al cuadrado. Ahí está el segundo binomio. Y ahora el tercer binomio, aquí hay uno, y aquí está el otro término. El primero al cuadrado, U1, B2. El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo. U1, U2, B1, B2. U1, U2, B1, B2. Me va a faltar un poquito de pizarra. Más el segundo al cuadrado. U2 al cuadrado, B1 al cuadrado. Y aquí está el tercer binomio. Ok. Sigo pensando en cómo seguir.
Aquí me equivoqué. Este era un B2. U2, U3, B2, B3. Estoy tratando de ver cómo factorizar, pero no encuentro cuál es la combinación. Ya, profe, pero no se preocupe, o sea, no sé si le molestará a mis compañeras porque no creo que un ejercicio así, sinceramente, entre en la prueba, porque se ve Espero, muy lejos. espero que no. No creo, profe. Quizá en el taller puede algo que se parezca, pero no, no así con ese nivel de dificultad, porque de hecho, por lo menos en clase no hemos visto algo así como muy parecido a eso. El Es- profe yo creo que lo coloca en la guía para que nosotros soltemos la mano. sí. El tema es que este fin de semana estuve enfermo, estuve hasta con suero y no alcancé a revisar la guía para haber hecho este ejercicio antes. Pero la idea de esto, de hecho yo creo que aparece en internet, debería aparecer, si ustedes colocan demostración de la identidad de Lagrange, como está escrito en la guía, debería aparecer el paso a paso. Pero aquí lo que tiene que haber un poco es juntar, por ejemplo, los que dicen -2, -2, -2 y aplicarle una factorización. Y por ahí va el camino, pero en este momento no lo estoy viendo. Igual cuando usted hable con el profe, explíquele esta situación en caso de que él nos vaya a colocar un ejercicio así parecido para que lo tenga en consideración. Sí, lo vamos a tener en cuenta. Si nosotros conversamos casi siempre. Ya, profe, bacán. A ver, U2, U1. Deme un segundito, por favor. U1, U1, B2, B3. Mire, déjeme avanzar un minutito y si veo que nos vamos por otro lado, lo dejamos ahí, en pausa. Por ejemplo, si yo tomo este que tiene U2 y este que tiene U2. Estos dos tienen U2. Entonces tengo U2, puedo factorizar y me quedaría B1 y B3. B1 al cuadrado y B3 al cuadrado. Ahí factoricé. Ahora voy a factorizar los que tienen U3. Ese tiene U3 y ese tiene U3. Entonces quedaría U3 al cuadrado, factor de B1 al cuadrado más B2 al cuadrado. Y ahora el que tiene, me faltaría U1. Ese tiene U1 y ese tiene U1. Entonces U1 al cuadrado, factor de B2 al cuadrado más B3 al cuadrado. Por ahí va una. Y no, no, mejor no. Voy a revisarlo a ver si lo pido en internet, pero va por ahí. El tema va en cómo tomo de todos estos números, cómo los organizo, cómo los junto para factorizarlos. Y algunos de ellos se van a tener que transformar cuando uno tiene, recuerden que la norma, cuando uno tiene, eh, por ejemplo, ahí, oh, se me fue la idea. No, mejor, para no atrasarnos más del tiempo, también tienen cosas que hacer. Dejémoslo en stand-by, voy a conversar con el profe y en caso de que sea bien necesario que lo veamos, voy a buscarlo y prepararlo para la próxima semana. Pero el tema, como les digo, está ahí en cómo tomamos la factorización. ¿Ya? Así que bueno, nos vamos con esa deuda. Pero lo demás avanzamos
ejercicios de casi toda la guía. Así Profe, que, si el profe Gonzalo le llegase a decir de que sí es necesario, lo ideal, si puede usted, sería como acomodar una horita por ahí, porque la próxima semana ya es feriado, o sea, receso, ¿no? No tendría. oh, de veras, de Sí, veras, de solo si el ya. profe le dice así como, sí, esto lo vamos a ver, y si no, no creo que sea necesario. O sea, creo yo. Pero para ustedes, la idea sería que, más allá del demostrar esto, lo importante acá es que ustedes pudieran plantear el producto cruz y desarrollarlo término a término, o el producto punto y desarrollarlo término a término. O como le decía en los ejercicios anteriores, que si le hablaban, por ejemplo, de que fuera perpendicular a dos vectores, eso se me viene el producto cruz. Si me hablaran de que fuera, por ejemplo, em, perpendiculares en el plano, dos vectores son perpendiculares cuando tienen el producto punto. Esas definiciones, esas son las que tienen que manejar bien clarito para saber cuándo ir ocupándolas según lo que me preguntan en la guía. ¿Ya? Pero como le digo, voy a conversarlo con el profe y ahí nos comunicamos. Cualquier cosa, recuerden que este equipo también tiene chat. Entonces, si ustedes también pueden preguntarle si tienen clase el miércoles, parece, o lo que le dije respecto al ejercicio anterior, y cualquier cosa me lo pueden escribir por acá. Profe, ¿sabe qué? Pucha, ¿sabe qué? Tal cosa. Y tal vez incluso yo podría desarrollarlo acá, en la pizarra, le saco una fotito y la puedo subir a este mismo chat. Entonces también usémoslo como medio de comunicación. ¿Ya? Por si acaso. Bueno, ahora sí me despido.